El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y Quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 7. La escalera de la sabiduría. Del Trivium al Quadrivium, el triángulo sagrado del conocimiento. 1. El umbral. El Trivium ha sido restaurado. La gramática devolvió al espíritu la capacidad de recibir la realidad sin distorsión. La lógica devolvió a la mente la capacidad de procesar lo recibido con fidelidad. La retórica devolvió al cuerpo la capacidad de manifestar lo comprendido con coherencia. El instrumento está afinado. El ser humano, espíritu, mente y cuerpo integrados, puede ahora conocer, entender y actuar en correspondencia con lo real. Pero el instrumento afinado no es fin en sí mismo. Un piano perfectamente templado no produce música por el hecho de estar templado. Necesita ser tocado. Y necesita una partitura, o al menos una estructura armónica, que guíe lo que se toca. El trivium afina el instrumento. El quadrivium proporciona la partitura. No cualquier partitura. La partitura del cosmos mismo. Las leyes matemáticas que estructuran la realidad. El lenguaje numérico en el que la ley natural está escrita. Aquí comienza el ascenso de lo discursivo a lo cuantitativo, de la palabra al número, de la estructura del pensamiento a la estructura del universo. 2. El triángulo sagrado. 3, 4 y 5. Los pitagóricos conocían un secreto que codificaron en la más simple de las figuras geométricas. El triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5. Este triángulo no es uno más entre infinitos triángulos posibles. Es el primero, el más simple, en el que los tres lados son números enteros y forman un ángulo recto perfecto. Es la expresión geométrica de una relación necesaria. 3 elevado al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado. Resulta en 9 más 16 igual a 25. Esta ecuación no es convención humana. Es verdad estructural del cosmos. Funcionaba antes de que Pitágoras la formulara. Funcionará cuando la humanidad haya desaparecido. Es ley. Los antiguos vieron en este triángulo algo más que matemática. Vieron un mapa del conocimiento completo. 3. El trivium, las tres artes del lenguaje. La estructura de la mente que permite recibir, procesar y expresar la realidad. El lado vertical del triángulo. El ser humano que se levanta desde la tierra. 4. El quadrivium, las cuatro artes del número. Las leyes del cosmos que estructuran todo lo que existe. El lado horizontal del triángulo. El mundo que se extiende ante el ser humano. 5. Los sentidos, los 5 canales por los cuales la conciencia humana percibe el mundo. La hipotenusa que conecta lo vertical con lo horizontal. El puente entre el ser humano y el cosmos. Y en el centro, invisible pero determinante. El ángulo recto. El punto donde lo vertical y lo horizontal se encuentran en relación perfecta. Donde el trivium y el quadrivium se articulan sin distorsión. Ese punto es la conciencia. 3. La conciencia como ángulo recto. El ángulo recto no es un lado del triángulo. No tiene longitud. No ocupa espacio en el mismo sentido que los lados. Y sin embargo, determina la relación entre ellos. Sin el ángulo recto, los lados 3 y 4 podrían formar cualquier figura, un triángulo obtuso, uno agudo, algo deforme. Es el ángulo recto lo que garantiza que la relación sea exacta, que 3 superíndice 2 más 4 superíndice 2 produzca precisamente 5 superíndice 2. La conciencia funciona así en el conocimiento. No es el trivium. No es el quadrivium. No es siquiera los sentidos. Es el campo donde todos ellos operan y se relacionan. Es lo que permite que la estructura del pensamiento, 3, y la estructura del cosmos, 4, se encuentren en la percepción, 5, de manera verdadera. Una conciencia distorsionada es como un ángulo que no es recto. Los lados pueden seguir existiendo, pero su relación se corrompe. El pensamiento no encuentra al cosmos donde debería. La percepción no corresponde con lo que hay. Todo se desajusta. Una conciencia recta,
y aquí la palabra adquiere su sentido pleno, es la que permite la relación verdadera entre el ser humano y el mundo. No añade nada a los lados. Simplemente garantiza que su encuentro sea fiel. Por eso las tradiciones insisten en la rectitud como condición del conocimiento. No es moralismo. Es geometría del alma. 4. Conciencia, con S, y conciencia. El castellano distingue dos palabras que otras lenguas confunden. Conciencia. Con S, el campo de percatación. El hecho de estar despierto, de que hay experiencia, de que algo está siendo registrado. Es el ángulo recto. La condición de posibilidad de que los lados se relacionen. Conciencia. La dimensión moral. El reconocimiento de lo correcto y lo incorrecto, la capacidad de distinguir el bien del mal. Es lo que orienta el triángulo hacia la verdad o lo desvía hacia el error. En el diagrama del conocimiento. La conciencia, con S, es el centro del triángulo, el punto donde 3 y 4 se encuentran. La conciencia es la flecha que apunta desde el triángulo hacia la verdad. Se puede tener conciencia, con S, sin conciencia. Estar despierto, pero sin orientación moral, percibir, pero sin distinguir el bien del mal. El triángulo existe, pero no apunta a ninguna parte. Se puede tener conciencia sin conciencia, con S, plena. Intuir lo correcto, pero desde un estado de semi-inconsciencia, de automatismo, de sueño. La flecha apunta, pero el triángulo está desdibujado. El conocimiento completo requiere ambas. Conciencia despierta que sostenga la relación entre trivium, quadrivium y sentidos. Conciencia orientada que dirija el triángulo completo hacia la verdad. Y la verdad, como siempre, no es construcción ni interpretación. La verdad es lo que es. 5. Del verbo al número. El trivium opera con palabras. La gramática nombra, la lógica relaciona nombres, la retórica expresa en lenguaje articulado. El quadrivium opera con números. La aritmética cuenta, la geometría mide, la música proporciona, la astronomía calcula. ¿Son dos lenguajes diferentes? ¿Dos dominios separados? No. Son dos aspectos del mismo logos. La palabra nombra la realidad. Dice que es cada cosa, la distingue, la hace reconocible. El número mide la realidad. Dice cuánto hay de cada cosa, en qué proporción, con qué relación cuantitativa. Ambos son necesarios. La palabra sin número es vaga, sabe que hay mucho o poco, pero no puede precisar. El número sin palabra es ciego, puede calcular, pero no sabe que está calculando. El trivium enseña a nombrar con precisión. El quadrivium enseña a medir con exactitud. Juntos, permiten un conocimiento que es a la vez cualitativo y cuantitativo, que sabe qué es cada cosa y cuánto hay de ella, que puede hablar de la realidad y calcularla. Este es el paso que ahora se abre. Del verbo al número. No como abandono del primero, sino como expansión hacia el segundo. No como salto a otro dominio, sino como ascenso al siguiente nivel del mismo conocimiento. 6. Las 4 puertas. Quadrivium, 4 caminos, designa las 4 artes del número. Aritmética. El número puro. La aritmética estudia el número en sí mismo, sin referencia a espacio, tiempo o materia. Es la ciencia de la cantidad discreta. 1, 2, 3, unidades distinguibles, contables, ordenables. Aquí se aprende qué es el número antes de aplicarlo a nada. Se descubre que los números tienen propiedades inherentes, pares e impares, primos y compuestos, perfectos y abundantes, que no dependen de lo que se cuente con ellos. La aritmética es la raíz del quadrivium. Todo lo demás depende de ella. Geometría. El número en el espacio. La geometría estudia el número extendido. La forma, la figura, la relación espacial. Es la ciencia de la cantidad continua en el espacio. Aquí el número deja de ser abstracto y se vuelve visible. El punto, la línea, el plano, el sólido. El triángulo, el cuadrado, el círculo. Las proporciones que hacen que una forma sea armoniosa o discordante. La geometría muestra que el espacio no es caos.
Está estructurado según leyes numéricas que pueden conocerse. Música. El número en el tiempo. La música estudia el número en movimiento. El ritmo, la proporción entre sonidos, la armonía que emerge de relaciones matemáticas precisas. Aquí el número se vuelve audible. Una cuerda dividida a la mitad produce la octava. Dividida en 3 partes, la quinta. Dividida en 4, la cuarta. Las consonancias y disonancias no son preferencias subjetivas. Son relaciones numéricas objetivas. La música muestra que el tiempo no es caos. Está estructurado según proporciones que pueden percibirse y comprenderse. Astronomía. El número en el cielo. La astronomía estudia el número en el cosmos. Los ciclos celestes, las órbitas, las proporciones entre los cuerpos del universo. Aquí el número alcanza su máxima expresión. Los movimientos de los planetas siguen leyes matemáticas. Las estaciones se repiten según ciclos calculables. El cosmos entero es un sistema de proporciones que la mente humana puede descifrar. La astronomía muestra que el universo no es caos. Es cosmos, orden, escrito en lenguaje matemático. 7. La relación entre los dos órdenes. El trivium y el quadrivium no son escalones sucesivos donde el segundo reemplaza al primero. Son dos dimensiones del conocimiento que deben operar juntas. El trivium sin quadrivium produce pensamiento articulado, pero sin anclaje en las leyes objetivas del cosmos. Se puede hablar bellamente, razonar correctamente, persuadir eficazmente, y estar completamente desconectado de la estructura matemática de la realidad. El quadrivium sin trivium produce cálculo preciso, pero sin comprensión de lo que se calcula. Se puede medir, contar, proporcionar, y no saber nombrar qué se mide, ni comunicar lo descubierto, ni evaluar si el cálculo sirve al bien o al mal. El conocimiento completo requiere ambos. El trivium para recibir, procesar y expresar. El quadrivium para percibir las leyes que estructuran lo recibido, procesado y expresado. Son como los dos lados del ángulo recto. Cada uno tiene su dirección propia, pero solo juntos forman la relación que hace posible el triángulo completo. 8. El quadrivium y la ley natural. Aquí se hace explícita una conexión que ha estado implícita desde el tomo primero. La ley natural no es solo principio filosófico. Es estructura matemática del cosmos. Cuando decimos que la ley opera independientemente de la voluntad humana, que produce consecuencias necesarias, que no puede ser violada sin efecto, estamos describiendo algo que tiene precisión numérica. El quadrivium es el entrenamiento para percibir esa precisión. La aritmética enseña que los números tienen propiedades necesarias, no convencionales, que ningún decreto puede cambiar. La geometría enseña que las formas obedecen a relaciones fijas, no arbitrarias, que ninguna opinión puede alterar. La música enseña que la armonía depende de proporciones exactas, no subjetivas, que ningún gusto puede invertir. La astronomía enseña que los ciclos cósmicos siguen leyes calculables, no caprichosas, que ninguna autoridad puede suspender. El ser humano entrenado en el quadrivium aprende, a través de números y formas, lo que significa que haya ley. Aprende que la realidad tiene estructura necesaria. Aprende que hay verdades que no dependen de él. Y ese aprendizaje, si se integra correctamente con el trivium, produce algo invaluable. La capacidad de reconocer la ley natural no solo como concepto, sino como experiencia directa de la estructura del mundo. 9. La advertencia. 2 orientaciones. Todo lo dicho sobre el trivium aplica también al quadrivium. El conocimiento del número puede ser orientado desde la voluntad superior o desde la propia voluntad. Puede servir a la ley o intentar manipularla. Puede alinear al ser humano con el orden cósmico o convertirse en instrumento de poder sobre otros. El alquimista estudia el quadrivium para percibir la estructura del cosmos y alinearse con ella. Los números le revelan el orden. Él se pone al servicio de ese orden. El hechicero estudia el quadrivium para calcular cómo manipular las fuerzas del cosmos para sus propios fines. Los números le dan poder. Él usa ese poder para su agenda. Ambos pueden ser matemáticos brillantes. Ambos pueden dominar la aritmética, la geometría, la música, la astronomía.
La diferencia no está en el conocimiento, sino en la orientación. Por eso el quadrivium, en las tradiciones auténticas, nunca se enseñaba sin contexto moral. No era educación técnica. Era formación del alma. Y la primera lección era siempre: este conocimiento es poder, y el poder exige responsabilidad. El velo ha caído. El conocimiento que estuvo oculto, tanto del trivium como del quadrivium, vuelve a ser accesible. Pero la pregunta sigue siendo la misma que siempre fue: ¿desde dónde lo recibirás? ¿Para qué lo usarás? 10. Los 5 sentidos como puente. El triángulo 3. Menos 4. Menos 5. Tiene un tercer lado. La hipotenusa de longitud 5. Si el 3 es el trivium, la estructura del ser humano que conoce, y el 4 es el quadrivium, la estructura del cosmos que es conocido, el 5 son los sentidos, los 5 canales por los cuales el ser humano percibe el cosmos: vista, oído, tacto, gusto, olfato. Los sentidos no son el trivium. No son la estructura mental que procesa. Los sentidos no son el quadrivium. No son las leyes matemáticas del cosmos. Los sentidos son el puente entre ambos. El medio por el cual el cosmos entra en el ser humano para ser procesado. La gramática recibe a través de los sentidos, lo que vemos, oímos, tocamos, se convierte en dato para el espíritu. El quadrivium se manifiesta a través de los sentidos, las proporciones que vemos, las armonías que oímos, son números encarnados en percepción. Sin sentidos, el triángulo no se completa. El ser humano, 3, y el cosmos, 4, quedarían separados, sin puente que los conecte. Pero los sentidos pueden estar embotados, distraídos, engañados. Una cultura que sobreestima los sentidos con ruido y exceso produce seres humanos cuyo puente está colapsado, reciben demasiado, procesan poco, no perciben las proporciones sutiles que el quadrivium revela. La restauración del conocimiento incluye la restauración de los sentidos. Aprender a ver lo que hay, no lo que se nos dice que hay, a oír las proporciones, no solo el ruido, a percibir la estructura, no solo la superficie. 11. La síntesis pitagórica. Todo lo que hemos desarrollado converge en una visión que los pitagóricos codificaron y las tradiciones preservaron. El conocimiento completo es un triángulo. Un lado es el ser humano que conoce, trivium. Gramática, lógica, retórica. Otro lado es el cosmos que es conocido, quadrivium. Aritmética, geometría, música, astronomía. El tercer lado es la percepción que los conecta, los 5 sentidos. El ángulo recto es la conciencia que garantiza la relación verdadera. La orientación hacia la verdad es la conciencia que da sentido al conjunto. Este triángulo no es teoría abstracta. Es mapa práctico. Dice: si quieres conocer la verdad, necesitas 3 cosas funcionando correctamente. 1. Tu estructura interna, trivium restaurado. 2. Tu percepción de la estructura externa, quadrivium aprendido. 3. Tus sentidos abiertos y afinados, el puente activo. Y necesitas una cosa más: conciencia despierta y conciencia orientada hacia lo que es, no hacia lo que deseas o temes o imaginas. La verdad es lo que es. No lo que decimos que es, corrupción del trivium. No lo que calculamos que debería ser, corrupción del quadrivium. No lo que nos parece que percibimos, corrupción de los sentidos. Lo que es. Independiente de nosotros. Estructurado según ley. Accesible para quien ha preparado el instrumento y lo orienta correctamente. 12. Conclusión. El ascenso comienza. El trivium ha sido restaurado. El mapa del quadrivium ha sido desplegado. La relación entre ambos ha sido mostrada. Ahora comienza el recorrido por las 4 puertas. Cada una de las artes del quadrivium será explorada en su propio capítulo. Aritmética. El número puro, la unidad y sus despliegues, la esencia discreta de lo real. Geometría. El número en el espacio, las formas y sus proporciones, la estructura visible del cosmos. Música. El número en el tiempo, las armonías y sus razones, el orden audible de la creación. Astronomía.
El número en el cielo, los ciclos y sus leyes, el movimiento eterno que revela la ley. El viaje asciende de lo más simple a lo más complejo, de lo más abstracto a lo más concreto, de la unidad aritmética a la totalidad astronómica. Y en cada paso, la misma pregunta resonará. ¿Qué revela este conocimiento sobre la estructura del cosmos? ¿Cómo me alinea con la ley que lo sostiene? ¿Desde qué voluntad lo estoy recibiendo? Pitágoras lo dijo hace 2500 años. Todo está dispuesto según el número. El quadrivium es el entrenamiento para ver esa disposición. El trivium fue la preparación del ojo. El quadrivium es el paisaje que ese ojo ahora puede contemplar. Si el número es la esencia de toda forma, ¿cómo comenzar a conocerlo sino desde su raíz? La raíz es la unidad.